Buen día a todo el que me pueda estar escuchando en este día. Yo quería, transmitir un poco mi sentir en este día después de estar pensando cuál será la mejor manera de explicar las cosas espirituales a los demás. Y bueno, realmente es un reto, es algo extremadamente difícil porque justamente para que una persona entienda las cosas espirituales, necesita tener el espíritu dentro de sí mismo vivo, necesita nacer de nuevo espiritualmente, tal y como lo dice la palabra en 1 Corintios 2:14, que dice así: el animal hombre no recibe las cosas del Espíritu de Dios. Necedad en efecto para él son, y no puede conocer, o sea, no puede entender, porque espiritualmente se disciernen, más el espiritual discierne en cambio todas las cosas. Él, empero, por nadie es juzgado. ¿Quién en verdad conoció la mente del Señor, que instruya a él? Nosotros los que ya somos salvos, empero el pensamiento de Cristo poseemos. O sea que a partir de haber cumplido las dos demandas de Jesucristo de Marcos 1:15, cuando él dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio, esas dos demandas. A partir del instante que la persona cumplió esas dos demandas, es sellado por el Espíritu Santo de la promesa, es bautizado con el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios que viene de lo alto, y la persona nace de nuevo espiritualmente, habiéndose arrepentido, habiendo cambiado la mente, desechando todo el engaño de la religión, desechando todo el engaño de Satanás, desechando todo pensamiento del corazón engañoso, desechando lo que se implantó en la persona, en la cultura, en la sociedad, en la escuela, en todo, y adquiriendo la mente de la persona, los pensamientos de Dios, y luego creyendo con fe en el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados como un sustituto para que nosotros no tengamos que pagar nuestros pecados. Creyendo la persona en eso, tiene ahora la persona la mente de Cristo. Así lo dice aquí. ¿Quién en verdad conoció la mente del Señor que instruya a él? Bueno, alguien podría decir nadie, pero dice, nosotros empero el pensamiento de Cristo poseemos, nosotros los que ya cumplimos las dos demandas, arrepentíos y creed en el Evangelio, esas son las dos demandas. Entonces viene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo a morar dentro de la persona, y la persona es guiada a toda la verdad, toda la verdad. Pero cuando venga Él, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, a toda la verdad, no a una parte de la verdad, como los religiosos que toman la palabra de Dios, pero la entremezclan con mentira. No, aquí está diciendo la misma mente de Cristo, que por la boca de nosotros, los que ya somos salvos, salen las palabras de Cristo, tal como Él las dio a entender con su Espíritu Santo, sin entremezclar verdad y mentira, sin entremezclar eh, lo que venga de mí. No, solamente y puramente la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de las personas en el mundo le parece locura las cosas que son del Espíritu de Dios y no las pueden entender, no las pueden conocer porque se han de discernir espiritualmente con el Espíritu vivo. Pero entonces, ¿cómo, digamos, yo que ya nací de nuevo y que el Señor Dios
me mandó en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, el Espíritu Santo, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Como yo, que tengo esta necesidad, esta urgencia de poder hacerle entender a las demás personas la grandeza de la salvación, que es la gracia de Dios, la salvación gratis, única y exclusivamente por la fe, ¿cómo yo puedo hacer para explicarle a usted que sigue muerto espiritual y que Dios quiere que usted nazca de nuevo? Dios quiere, Dios escribió aquí la palabra para que usted entendiéndola proceda al arrepentimiento y por fin con ese arrepentimiento, ese cambio de mente, tenga usted el impulso necesario para creer en el Evangelio, con fe, con todo el corazón, porque dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, está demandado usted a cumplir el paso número 1, arrepentimiento, para proceder al paso número 2, no al revés. No es que yo digo que creo, no es que yo digo, ay, por ir a mi congregación ya estoy bien con Dios, ya sí, yo entré al camino que va la vida, yo voy a misa, yo voy a la congregación, yo voy a adorar a Dios, yo voy a cantar himnos, yo ayudo a los pobres. Es que eso no se trata porque no es por obras. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Y dale al ser humano con que quiere sus obras, que sus obras participen. Y dale al ser humano de que no quiere recibir el regalo gratuito. Quiere el ser humano pagar, quiere ser pagano. El ser humano le gusta ser pagano, porque entonces hay méritos. Si el ser humano paga, si se sacrifica el ser humano, si da diezmos el ser humano, si ayuda a los demás, entonces se lleva el crédito, se lleva todos los méritos él de que él hizo eso. Miren cómo soy bueno yo, miren cómo ayudo, miren cómo soy entregado, miren cómo yo me desprendo de mis cosas materiales para darle a los demás. Ajá, ¿y estás seguro? ¿Estás seguro que cumples toda la ley? Porque la palabra de Dios es clara, dice en Romanos 3:10, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, yo también, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Además, Eclesiastés 7:20 dice claramente, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea que cuando Dios entregó los mandamientos, los estatutos, los decretos de su ley, nosotros no la cumplimos ni la cumpliremos jamás. Nosotros infringimos la ley constantemente. A veces ni siquiera nos damos cuenta de que infringimos. Todos los días infringimos nosotros la ley. Usted va a decir que no, que infringir la ley es agarrar un cuchillo y matar a alguien, o violar a alguien, o cometer un asalto así de un banco, o no sé, bueno, tantas cosas que las personas, no sé, o que un papá que deja a sus hijos abandonados, eso es infringir la ley, dirá usted. Pero es que usted no está contemplando toda la magnitud, el estándar del cumplimiento de la ley. O sea, la magnitud de la ley es que son demasiados estatutos, demasiados decretos que no son solamente los 10 mandamientos, están en los libros de Moisés. Y nosotros como gentiles, que no somos del pueblo de Israel, los desconocemos. Ahora, imagínese que siendo los escribas, los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley del tiempo de Jesucristo, y Jesucristo le decía que ellos no los cumplían, ¿podré yo entonces cumplirlo, siendo que ellos toda su vida giraba en torno a estudiar la ley y intentar cumplirla para, según ellos, así santificarse y
y ser salvos y no la cumplieron. Los fariseos no cumplieron la ley. ¿La iré a cumplir yo? Por supuesto que no. Si ni siquiera los fariseos, los maestros de la ley, que conocían de cerca todos los aspectos de la ley, lo cumplían ellos, yo estoy, años luz de acercarme siquiera al cumplimiento de la ley. Entonces, ¿qué pasa? Que estas cosas al ser humano en general le parecen locura, porque como tiene el espíritu muerto, no puede discernir las cosas que son del Espíritu de Dios, no pueden entender el idioma de Dios, no pueden comprender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les parece locura, no pueden entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de discernir teniendo la misma mente de Dios, con el Espíritu vivo. Tiene que venir el Espíritu de Dios a morar dentro de la persona, para la persona ser guiada a toda la verdad. Y entonces entender todo lo que está escrito en la palabra de Dios, sin entremezclarlo con la mentira, sino como plata refinada, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es como plata refinada en un horno, es pura, es santa la palabra. Dice en Salmos 12, 6, 7. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Así son las palabras escritas en la Biblia, la palabra de Dios. Son como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Entonces, si yo digo que, por ejemplo, que esto es, digamos, yo puedo decir que esto es plata, pero tal vez lo quiero vender y resulta que no era plata, entonces es algo falso, es algo que no es puro, no es verdadero. Aparenta ser de ese material de plata, pero en el fondo está entremezclado con otros metales, con algo que no es tan valioso, con algo que es falso. Así es la religión. La religión entremezcla la palabra de Dios verdadera, tal y como Él la dio, y la entremezcla con mentiras. Entonces ya no dicen arrepentíos y creed en el Evangelio, ya ahora dicen arrepiéntete de tus pecados. Entonces parece como que deslumbra, como que viene de Dios, como que es plata refinada, pero si la examinas más de cerca, no es verdadero. Aparenta ser verdadero porque tiene características de lo verdadero y toman versículos de la Biblia que son verdad, pero luego lo entremezclan con lo que viene de su corazón perverso y engañoso, ¿verdad? Porque dice la palabra que el corazón de todo ser humano, incluido el mío, en Jeremías 17:9 dice, el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que examino la mente y escudriño el corazón. Vamos a leerlo de esta versión. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino. Entonces, ¿en qué camino está usted? ¿En qué camino está usted? Porque dice en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción en el infierno, y muchos son los que entran por él.
Pues estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que están encontrándolo. Y mucho, mucho, mucho menos son los que logran entrar. Y no logran entrar más que todo porque hallando la puerta, sabiendo que Cristo es el Salvador, que Cristo murió por nuestros pecados, que solo en Él podemos confiar, se vuelven atrás con sus peros. Pero es que yo también tengo que ser bueno con los demás. Pero es que yo tengo que seguir los mandamientos. Pero es que para ser salvo yo tengo que recibir a Cristo en mi corazón. Mire qué bueno soy que yo lo recibo. Pero es que en la religión dicen que hay que confesarse con un cura. Pero es que la tradición, es que hay una tradición que dice que yo tengo que obedecer un nicolaísmo donde solo uno habla y los demás no pueden ni preguntar en qué consisten las cosas escritas, mucho menos opinar. Pero es que no, ¿cómo va a ser tan fácil que solamente sea por creer? No, no, la salvación no puede ser tan fácil. Entonces no entran, no entran, no entran, pero porque no quieren. Ponen peros o se autosabotean a sí mismos. Entonces el corazón, que es perverso y engañoso más que todas las cosas, estorba para que la persona realmente cambie los pensamientos y se arrepienta. Porque la persona en su orgullo, en su soberbia, se aferra a que está en la verdad. Se aferra a que no, a que porque tiene que venir alguien a decirme, cómo yo ser salvo. No, es que yo digo que la salvación es por obras. Sí, pero eso es lo que dice usted. Entremezclando verdad con mentira. Entremezclando tal vez algo que usted oyó de una persona que no tenía el Espíritu de Dios, usted oyó que esa persona decía, recibe a Cristo en tu corazón, recibe a Jesús en tu corazón. Tú por tus méritos recibe a Cristo en tu corazón. Entonces tú crees eso. Se te implantó un engaño mental que se ha ido alimentando. Desde chiquitito se te implantó un engaño que ha ido nutriéndose de más engaños. Entonces ya de por sí que hay muchas religiones en el mundo. Si fuesen verdaderas, estarían de acuerdo en un mismo sentir, pero no están de acuerdo en un mismo sentir. Unos dicen que la Trinidad no existe, otros dicen que sí, que Dios es trino. En efecto, Dios es una Trinidad, es uno en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero me refiero a que esas religiones no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Unos tienen imágenes, tienen ídolos, otros no. Bueno, un largo etcétera. Este, entonces, hay que buscar la plata refinada, la plata que es pura. Eso es la palabra de Dios, no adulterada. Y el mensaje de Dios dado por un vivo espiritual, no por un muerto espiritual, no por un pastor que te cobra diezmos, que en realidad son lobos vestidos de ovejas. Ellos no tienen la verdad, no tienen el Espíritu de Cristo que les guía toda la verdad, no tienen la mente de Cristo. Entonces no pueden conocer las cosas que son del Espíritu de Dios. Como a ellos les parece locura, entonces ellos mismos cambian los significados de las cosas, distorsionando la verdad para acomodarlas a su propio corazón perverso y engañoso. Entonces, ¿cómo librarse de tan grande engaño que hay en el mundo? ¿Cómo librarse? La única manera es mediante el arrepentimiento.
No hay nada más que lo pueda hacer usted salvo y liberado de toda la mentira. Solamente el arrepentimiento. En Lucas 13:35 dijo el Señor, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, todos. Entonces vamos a leer Lucas 13, 3:5 o un poco antes para leer todo ese evento que aconteció ahí. Lucas 13 dice, Lucas 13:1, se presentaban entonces algunos en mismo el tiempo refiriéndole a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Ellos muy religiosamente, ¿verdad? Fueron a contarle esto a Jesús. Y respondiendo, Jesús dijo a ellos, pensáis, acordémonos que el arrepentimiento es cambio en los pensamientos. Entonces vamos a determinar ahora si estos galileos se habían arrepentido, sí o no. Entonces decía, pensáis que los galileos estos, pecadores más que todos los galileos fueron, porque esto padecieron. O sea, la pregunta que hizo Jesucristo, ¿ustedes creen que porque Pilato los mató a estos galileos y les mezcló su sangre con los sacrificios de ellos, lo cual es algo espantoso? ¿Ustedes creen que porque les aconteció eso era porque eran más pecadores que todos los demás galileos? O sea, ellos en su mente, ¿verdad? No arrepentida, ellos decían, les pasó algo muy malo porque ellos son malos, pero nosotros no. A ellos les pasó eso porque eran más pecadores. A nosotros no nos pasó porque nosotros no somos tan pecadores o no somos pecadores. Eso pensaban erróneamente. Pero Jesucristo les decía, no, digo a vosotros, sino que si no os arrepentís, si no os arrepentís, todos igualmente pereceréis. Todos igualmente pereceréis. Todos, todos, por más que hagan o dejen de hacer lo que sea, pereceréis igualmente si no os arrepentís. Entonces, esa falta de arrepentimiento hacía que esos galileos dijeran o se vieran ellos mismos como no tan pecadores como los otros galileos, o en el contexto actual como yo no soy un borracho como aquel, o yo no soy una prostituta como aquella, yo no soy una adúltera como aquella mujer, yo no soy un mal hombre como aquel que dejó a sus hijos botados. Ajá, ¿estás seguro que para Dios hay una escala así de pecados? Como una especie de pecadímetro donde unos pecados se condenan y otros no. No, eso es porque tu mente no está arrepentida. Si tú crees que hay pecados que se condenan y otros no, estás sin arrepentimiento. Estás errado. Tu mente no está acomodada al pensamiento de Dios. Eso es en efecto un síntoma de no haberse arrepentido. Creer que hay pecados que sí se condenan y otros no, porque todos se condenan. Dice Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. No dice, el alma que pecare del tipo de pecados que traen la muerte. No. O el alma que pecare hasta 100 veces, ahí ya morirá. No, es muy claro. El alma que pecare, esa morirá. Una vez basta. De cualquiera de los diversos tipos de pecados que el ser humano a diario comete. Ya sea no, bueno,
tomando al menos los 10 mandamientos, ya con eso tenemos un checklist demasiado fácil para determinar si pecaste o no. Ni siquiera nos vamos a ir a los cientos de estatutos y decretos de la ley que Dios dio a Moisés. Ni siquiera nos vamos a complicar más, no vamos a ir más allá. Simplemente tome la lista de los 10 mandamientos como un checklist para que usted ponga una X donde usted ya los incumplió. Entonces, donde dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Entonces, todas sus decisiones deberían girar en torno a Dios, en torno a amar a Dios, alabar a Dios, leer la palabra de Dios, acercarse a Dios. ¿Lo cumple o no lo cumple? No lo cumple, ok. No lo cumple. Vamos a ver la lista de los 10 mandamientos. Dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. No te harás imágenes, no te inclinarás o honrarás ante los ídolos. Ok, ese es el número 2, el mandamiento número 2. Y ahí están todos viendo el mundial de fútbol. Todo no gira alrededor de Dios, no, ahora en este momento gira alrededor del mundial de fútbol. O de lo que dice tu pareja, o sea, o lo que dice, no sé, tu famoso favorito, o de las estatuas religiosas, que san esto, que san tal o otro. Entonces ya ahí, ¿lo cumples o no lo cumples? No, ok. Otra X. Ok, tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Están como diferentes. Bueno, en otro lado dice 3, santificarás las fiestas. O sea, usted pretende ahora celebrar el sábado, como Dios lo estableció para el pueblo de Israel. No, nosotros no somos de la nación de Israel, nosotros somos gentiles. Nosotros no somos judaizantes. Nosotros somos gentiles. Entonces, no, tampoco, ni siquiera las conocemos, las fiestas de Dios. Ok, X. Honrarás a tu padre y a tu madre. Ok, bueno, a todos hacemos un gran esfuerzo, ¿verdad? Por cumplir este mandamiento. Sin embargo, ¿estás seguro que ni siquiera en la mente a veces te has enojado con tu mamá, con tu papá? No se te resiente un poco el corazón de que piensas, ay, ¿por qué mi mamá me hizo eso cuando yo era pequeñito, pequeñita? ¿O por qué mi papá fue así? ¿Nunca has pensado nada de eso? Bueno, yo sí. Entonces, X. No matarás. El número 5. Bueno, yo nunca he matado a nadie, así como de que yo agarro una pistola y mate a alguien, no, nunca. Ok, pero para Dios, enojarse con tu prójimo es lo mismo que asesinato. Ok, entonces, ¿lo cumpliste o no? No, ok, X. No cometerás actos impuros. Ok. Nunca te has masturbado. Nunca has visto imágenes sexuales, que no deberías haber visto. Nunca, eh, te fuiste a fiestas donde todos estaban ahí bailando de manera muy, muy sensual y todo eso. Bueno, otro. No robarás. Nunca ni siquiera has, no sé, digamos, en la escuela que te gustaba el lápiz que andaba el otro niño
y querías ese lápiz porque tus papás no tenían el dinero de comprártelo, y entonces un momento en que se descuidó el otro niño, viste a ver cómo agarrar el lápiz. Nunca ni siquiera eso. Bueno, otro. 8. No dirás falso testimonio ni mentiras. Bueno, ese ahí yo creo que no, ahí definitivamente no hay nadie, ¿verdad? O sea, sería una persona, bueno, demasiado hipócrita y mentirosa para decir, bueno, otro. El mandamiento número 9, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Bueno, ahí fue donde yo me arrepentí con este mandamiento. No consentirás pensamientos impuros. Ahí sí que yo hice metanoia cuando yo me examiné en este mandamiento, porque yo dije, eso es imposible. Mi mente sola piensa cosas depravadas. Yo no, ni siquiera tengo control sobre mi mente. Entonces yo ahí entendí que yo no había cumplido ningún aspecto de la ley, porque el que toda la ley guarda, más ofende en un punto, se hace de todos los aspectos de la ley culpable. Entonces, mandamiento número 9, tampoco lo cumplí. 10. No codiciará los bienes ajenos. Aquí sí este es el pecado que yo todos los días cometo. Siempre ando codiciando, que comprarme ropa, que maquillaje, que comprarme un carro, que me gustaría tener una casa, que me gustaría tener la familia de aquella amiga, que me gustaría haberme graduado de un posgrado, que me hubiera gustado tener todos los títulos que tienen aquellas personas, que me hubiese gustado viajar por todo el mundo, como, o sea, todo el tiempo codiciando. Entonces, tampoco lo cumplí. Entonces, de una manera muy sincera, es evidente que el ser humano no cumple ni cumplirá jamás la ley de Dios. Ni siquiera los 10 mandamientos, mucho menos todos los decretos y estatutos que Dios dejó a su pueblo Israel mediante Moisés. Entonces, no nos engañemos más. Empecemos ya a cambiar los pensamientos, esa metanoia. Debe empezar esa metanoia hasta que englobe todos los aspectos que necesitan ser transformados de la mente. Eso en lo moral. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Siempre infringo los mandamientos de Dios, siempre los infringo. Ok, ahora espiritualmente. Dice el Señor en Juan 3, le dijo a Nicodemo, siendo él maestro de la ley. Maestro de la ley. Jesús no le dijo, no, tú estás muy bien, tú eres maestro de la ley, ya cumpliste toda la ley, ahora vas al cielo. No, no le dijo eso Jesús. Le dijo, os es necesario nacer de nuevo de lo alto. Os es necesario, no te maravilles de que te digo, os es necesario nacer de nuevo. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Entonces, la ley, los 10 mandamientos, todo eso era bueno, beneficioso y traía mucha bendición a lo corpóreo, a lo, a lo temporal en este mundo. Y en efecto, si usted es una persona trabajadora, si usted es una persona responsable, si usted es una persona que no adultera jamás, si usted es una persona no toma, no se va a fiestas, no despilfarra su dinero, en efecto usted le va a ir maravillosamente aquí en la tierra. Y es mi mayor deseo. Pero yo estoy hablando de las cosas que trascienden más allá de esta vida física, ¿verdad? Que sabemos que el tiempo del ser humano en la tierra es muy corto, muy limitado en comparación con la eternidad. Yo estoy hablando de las cosas espirituales, eternas, que trascienden en la eternidad. Entonces, el ser humano necesita nacer de nuevo porque murió justamente por incumplir la ley de Dios, por un pecado
ahí el espíritu dentro de la persona se murió. Entonces quedaste así como yo lo leí en Primera de Corintios, eh, eh, en Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14, que decía, el animal hombre no recibe las cosas del Espíritu de Dios, ni se da en efecto para el son, y no puede conocer porque espiritualmente se disciernen. Entonces, si moriste espiritualmente, igual que yo un día morí espiritualmente por haber pecado, eso le acontece al 100% de las personas en este mundo. Y en efecto, andan así hasta el día en que se arrepientan y crean en el Evangelio y les sea resucitado, por así decir, el Espíritu dentro. Que como efecto de que el Espíritu de Cristo venga a morar dentro de la persona, entonces otra vez el aliento de vida, el Espíritu de Dios está dentro de la persona, es inmerso el Espíritu de Cristo dentro de la persona para que la persona pueda ahora entender las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, ya por haberse visto a Él tal y como Dios lo ve, entonces Dios dice, ok, entendiste cuál es tu posicionamiento respecto de mí, el Dios Todopoderoso. Estás en coherencia con mis pensamientos respecto de ti. Entonces te hago nacer de nuevo espiritualmente, porque en efecto te viste moralmente corrompido, espiritualmente muerto y condenada al alma a pagar como se paga por uno o más pecados, con la muerte eterna del alma, conforme al decreto de Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. Entonces, ¿estás de acuerdo con lo que yo pienso de ti? Sí, ok, te arrepientes, entonces eh, vas a entender de qué te salvé, vas a entender en qué consiste el plan de salvación para toda alma humana, que es que Cristo vino a este mundo a poner el alma de su vida en lugar del alma de ustedes, para que mediante esa sustitución ustedes no tengan que pagar como se paga por uno o más pecados, con la muerte eterna del alma. Entonces, en eso consiste la salvación, en eso consiste de que la persona pueda hacer efectiva para sí mismo la salvación. Eh, entonces, en general las personas están como en las tinieblas y el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va después de morir. ¿Usted sabe a dónde va después de morir? ¿Usted sabe a dónde va después de morir? Porque si usted no sabe es porque usted no le ha creído a Dios su promesa, que dice en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán por siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si usted le hubiese creído a Dios de que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por sus pecados para que usted no los pague, entonces usted hubiese creído también que ya esta promesa ya es efectiva en su vida, ya está para usted, es un regalo, la vida eterna. No hay que esperar a morirse físicamente, ya usted entendería, si usted se hubiese arrepentido, entendería de que la salvación es ahora, no que ahí verás cuando te mueres, no, así no es. Es ahora, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. No hay después ya no puedes entrar. Si Dios cambia el tiempo dispensacional, si empieza la gran tribulación sobre todo el mundo, si te pasa un accidente y te mueres, espero que no, espero que hagas efectivo antes la salvación para ti.
Entonces, entonces el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Ese es otro síntoma. Si no eres, no tienes el Espíritu de Dios dentro que te dé la seguridad de salvación. Si yo te pregunto dónde vas después de morir, no sabes. Dices, bueno, o tal vez estás engañado. Dices, sí, yo voy al cielo porque soy bueno. Ajá. Mente no arrepentida, no eres bueno. Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Estás en el error, no en la plata refinada, en un horno 7 veces pura. No estás en la verdad, estás en la mentira, estás entremezclando la palabra de Dios con el engaño de tu corazón perverso y engañoso. Entonces es falso, es falsedad, es verdad mezclada con mentira, que es falsedad al fin. Entonces, si te mueres, ¿a dónde vas? Ok, no sé. Ok, entonces no tienes fe, no has entrado. Porque la fe es base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se pueden ver. O sea que sin ver, ya tú sepas y tengas la certeza y la convicción de que tienes la vida eterna. Porque en efecto ya Cristo, cuando dijo consumado es, ya la hizo la salvación para todos. Ya pagó Él en lugar de usted, en lugar de mí, en lugar de todos nosotros. Pero se adquiere creyéndola. Entonces, si yo te digo, ¿dónde vas después de morir? No sé, entonces no es certeza, no es convicción, es duda. Entonces no has creído, no sabes a dónde vas después de morir. Entonces, ¿para qué vino Cristo? A morir Él por nuestros pecados, a poner su alma a una eternidad siendo desamparado Él por el Padre en la muerte eterna en lugar de usted, para que usted no sepa a dónde va después de morir. Usted es el que está mal, usted es el que no ha aportado fe a la salvación, porque Cristo ya lo hizo todo y fue difícil, fue una hazaña, eh, fue una maravillosa y gloriosa salvación que solo Él pudo haberla hecho porque era el único que podía poner su vida y volverla a tomar, la vida de su alma. Ese era el mandamiento que Él recibió del Padre, porque era el único que podía resucitar después de morir. Y viene usted a decir que no sabe a dónde va después de morir, después de tan grande sacrificio, siendo Él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que usted diga que usted tiene que dejar de pecar, para que usted diga que usted por sus buenas obras, eso lo dice usted, por sus obras usted puede borrar y compensar lo malo que ha hecho, los pecados que ha cometido. Entonces, ¿por qué en Isaías dice, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros? Pero usted insiste porque usted es soberbio y orgulloso y no se ha arrepentido, y usted insiste en decir que sus obras participan, pero el que está en el engaño es usted, porque la palabra sí está en lo correcto, es como plata refinada, pura, 7 veces. Entonces, si usted no sabe a dónde va después de morir, si usted, yo le pregunto otra vez, si usted se muere hoy, ¿a dónde va su alma? Y usted dice, yo creo que me voy al infierno porque pequé, ¿ok? Entonces no ha aceptado los términos, no se ha arrepentido y no ha creído en el Evangelio. Otra muestra de que no se ha arrepentido. Entonces, ¿por qué vino Cristo? Dice la palabra, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que el mundo fuese condenado, sino para que fuese salvo por él. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar el mundo, sino que el mundo sea salvo por él, a que usted sea salvo por Cristo, entrando por la puerta, por la fe.
Entonces no es como para que usted venga y diga, yo creo que me voy al infierno porque pequé. No, porque sus pecados ya fueron expiados. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, todos. Entonces ya no hay pecado que te condene. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y no me acordaré más de vuestros delitos y transgresiones, porque donde hay remisión de ellos, de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya Dios anticipó todo lo que ibas a cometer, todos los pecados que ibas a cometer durante toda tu vida. No, usted no tiene que esperar a cometer los pecados para saberlo. Dios ya lo supo, ya lo supo. Entonces debes confiar plenamente en que ya todos los pecados suyos han sido puestos en Cristo y pagados ahí, ya fueron juzgados ahí como se juzgan en justicia, con la muerte eterna del alma, pero fue Cristo el que pagó en vez de usted. Entonces ya no paga usted, entienda eso. Cuando el Señor dijo, y yo les doy vida eterna, es que usted ya no paga usted por sus pecados, los pagó Cristo, cuando murió en lugar de usted. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces el religioso te va a decir, o pecaste, quedaste condenado, o perdiste la salvación. O te va a decir el religioso, si no estás en mi congregación, si no vienes a misa, si no haces esto, si no dejas de hacer lo otro, no eres salvo, perdiste la salvación, no estás con Dios. O como aquellos galileos, si no tienes trabajo es porque no estás con Dios, porque eres más pecador que todos los demás. Eso te dice la religión te condena la religión y te pone pesadas cargas que esos religiosos, esos pastores no mueven ni con un dedo. Eso hacen las religiones. Pero, le repito, no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar el mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Entonces no ande más en tinieblas, ande en la luz, dice Hechos 26:17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Una gloriosa, magnífica herencia, la vida eterna. Es un regalo, porque la paga del pecado es muerte, mas el don, el regalo, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, gratis, por fe. La fe es la firma en el pacto. El pacto es un acuerdo entre dos. Dios ya hizo toda la obra necesaria para salvar las almas. Y usted, arrepintiéndose y creyendo en el Evangelio, lo firma el acuerdo. Y queda para siempre, porque aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel a su pacto. Por eso es que viene el Espíritu Santo a morar dentro de la persona que se arrepintió y creyó. Porque Dios es fiel a su pacto. Y por más ahora que yo peque y vuelva a pecar y siga pecando, y aunque quiera o no quiera pecar y siga pecando y me siga revolcando en el pecado y me haga una borracha y me vaya a fiestas y todo lo que usted se pueda imaginar, la salvación no se pierde. Dice 1 Pedro 3:21, el bautismo, el Espíritu Santo, que ahora corresponde, nos salva por la resurrección de Jesucristo, no quitando las inmundicias de la carne. Sigo siendo una pecadora. La persona salva, sea como sea, queriendo o no queriendo pecar, sigue con las inmundicias de la carne. No hay manera de que un ser humano deje de pecar. No existe el superpoder, el método o
la magia que haga que un ser humano deje pecar, eso no existe. Eso es un invento humano, un invento religioso. Que sin santidad nadie verá al Señor. Sí, ok, pero hay que tomarlo conforme a la verdad, conforme al mensaje espiritual. La santidad sin la cual nadie verá al Señor es Cristo morando en mí, que me da la mente de Cristo, para yo entender que yo sigo siendo pecadora. ¿Quién en verdad conoció la mente del Señor que instruya a Él? ¿Todo muerto espiritual? No, no va a entender la mente del Señor jamás. Nosotros, empero, los que ya entramos, los que hicimos efectiva la salvación, el pensamiento de Cristo poseemos. Entonces pecamos y nos damos cuenta por el Espíritu que pecamos. Estamos en la verdad y podemos discernir. No es que queramos juzgar, mandar a la gente al infierno, decirle que ya está condenado. No, porque decirle que ya está condenado es para que se arrepienta, es por el bien de las personas. Es porque el Espíritu de Dios, no nosotros somos nada, pero el Espíritu de Dios dentro nos hace entender. Alguien ya entró por la puerta, ya tiene, hablamos el mismo lenguaje espiritual. Tiene el Espíritu de Cristo, la mente de Cristo. Entendemos las escrituras con el sentido correcto, como si fuese plata refinada, sin partículas de un material extraño que proviene del corazón perverso y maligno del ser humano. No, las palabras con el Espíritu de Cristo se entienden tal y como son, como plata refinada, como plata pura. Pero si usted no ha entrado, si usted no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, porque no ha creído, ¿cómo usted va a entender las cosas del Espíritu de Dios? No puede. Entonces usted, para poder entender, para entrar a la salvación, usted tiene que entender el lenguaje espiritual de Cristo cuando le dice, arrepentíos. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Quiere decir que usted entienda que usted está muerto espiritual, no entiende el lenguaje de Dios. Cuando yo aprendo un nuevo idioma, cuando quiero aprender inglés, yo primero tengo que aceptar que yo no sé nada de inglés. No sé qué significan las palabras en inglés, no pronuncio bien las palabras en inglés, no puedo comunicarme, tener una conversación con una persona en inglés. Y tengo que cambiar de mente. Tengo que decir, no tengo las herramientas para hablar inglés, no sé inglés, lo estoy haciendo mal cuando intento hablar inglés, no hablo bien, no me expreso bien, no doy el sentido correcto a las palabras en inglés. Creo que esta palabra significa eso y no, me dicen que no significa eso, que significa otra cosa. Entonces yo cambiando mi mente, entendiendo que no sé inglés, reconociendo que si me pongo a conversar con un nativo, no me va a entender nada y tampoco yo le puedo entender. Entonces ahí, haciendo esa metanoia, cambio en los pensamientos, yo puedo entonces, ahora sí, decir, ¿saben qué? Yo me voy a buscar un profesor de inglés. Alguien que me explique todo y que entonces yo, ahora sí pueda hablar inglés de la manera correcta. Con el lenguaje espiritual de Dios es lo mismo. Si tú andas diciendo que ya sabes inglés, vas a quedar en ridículo con todos los demás. Todos saben que no hablas inglés, pero tú insistes en que hablas inglés. ¿Quién está mal ahí? Tú, no las personas que son nativos de hablar inglés.
tú eres el que está diciendo las palabras mal, no el nativo habla bien. Entonces, con el lenguaje de Dios es lo mismo, arrepentíos. El Señor, el sentido que le quiere dar a arrepentíos es que te veas a ti mismo moralmente corrompido, espiritualmente muerto y condenada su alma al lago de fuego, porque dice Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. Y eso no es para nada agradable, estar una eternidad en el lago de fuego. Es para preocuparse. Que su alma, después de estar en esta maravillosa vida, que se va rápido, por cierto, tenga que su alma salir de su cuerpo inerte, muerto, que se pudre en la tierra, que salga su alma y vaya al lago de fuego, sin marcha atrás, en tinieblas, en el lugar que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Por supuesto que usted no va a querer ir ahí. Es obvio, lógico que usted no quiere ir ahí. Entonces arrepiéntase, porque ahora mismo usted va caminando por ahí, por el camino ancho que conduce a la destrucción. Y debe salir del camino ancho que conduce a la destrucción, entrar por la puerta es Cristo, para poder ir por el camino que conduce a la vida, en el que usted ya, por entrar por la puerta, ya va a estar en la vida, ya, adquiriendo la vida eterna para usted mediante la fe. La fe en el Evangelio, no la fe en lo que te han dicho los religiosos. No, la fe es en el Evangelio, tal y como está escrito en 1 Corintios 15:1. Vamos a ver que ahí dice que ese es el Evangelio. Entonces no lo estoy inventando yo, ¿verdad? Y además esto no es algo que dicen en ninguna religión. Entonces poned atención a las palabras. Y hago saber os el evangelio que prediqué os, el cual también recibisteis, en el que también estáis en pie, mediante el cual también sois salvos, a la palabra que prediqué os, si os asís, a no ser que en vano creísteis. Porque transmití os entre las primeras cosas lo que también recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras, solamente a las Escrituras, no conforme a lo que dice el pastor, no conforme a lo que dice tu familia, no conforme a lo que ha sido una tradición engañosa, implantada en la sociedad, en la cultura. No, conforme a las escrituras, como plata refinada, sin entremezclarla como engaño, con partículas de materiales extraños, como plata refinada 7 veces. Así es la palabra de Dios. Y que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las escrituras, escrituras inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Son inspiradas por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y provechosa para enseñanza, para reproche, para corrección, para instrucción en justicia, para que apto sea el de Dios hombre. Ok, creo que era 2 Pedro 1:21. Ok. Vamos a leer 2 Pedro 1:19.
y tenemos más firme la profética palabra, a la cual bien hacéis estando atentos como a una lámpara que brilla en un oscuro lugar. Entonces, acuérdense que la idea es que pasen ustedes de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Como les había estado leyendo. Para que abran sus ojos, dándose cuenta dónde están pisando. Están pisando el camino ancho que conduce a la destrucción en el infierno. Abran los ojos espirituales, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, el camino ancho de la potestad de Satanás, al camino de Dios, de la potestad de Dios, para que reciban por la fe que es en mí, en Cristo, en Dios, perdón de pecados y herencia entre los santificados, la herencia de la vida eterna. Conforme a Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida. Las arras de nuestra herencia. Reciban las arras de la herencia, el Espíritu de Cristo, para el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y que el Evangelio es que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras. Y tenemos más firme la palabra profética, a la cual bien hacéis estando atentos como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro. O sea, estando en el camino de las tinieblas, en un camino, dése cuenta que usted está en el camino de las tinieblas y busque la luz, busque la luz. La luz es la puerta que está abierta, la puerta es Cristo, entre por la fe. Segunda de Pedro 1:19, y tenemos más firme la profética palabra, a la cual bien hacéis estando atentos como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana se levante en los corazones de vosotros. Esto primero conociendo, atentos, que toda profecía de la Escritura por propia solución no se hace, porque no por voluntad de hombre fue traída la profecía jamás, sino por el Espíritu Santo llevados hablaron los de Dios hombres. Ellos, los hombres, fueron llevados por el Espíritu Santo a hablar las cosas con el sentido correcto del Espíritu de Dios, no por voluntad de ellos, sino por voluntad de Dios, conforme a las Escrituras, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado el día tercero, conforme a las Escrituras, que son como plata refinada 7 veces, que son como la palabra profética más segura, que son estas palabras como una lámpara que brilla en lugar oscuro, y que son palabras inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, estas eran las palabras que quería decir hoy día. Muchas gracias por haber estado atentos y repetir por último las 2 demandas para ser salvo, para ser efectiva la salvación, que están en Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Gracias por escuchar y hasta pronto.